Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Golden Chunk. Yo soy Hesh. Ya saben, por aquí les dejo mi Instagram. Pues venimos de una semana muy cargada de chamba, qué bueno. Y una semana de muchas buenas noticias. Ya llegaron por allá todos los pares del drop de especial para los cuates europeos. Para toda la banda de 3 tiras siempre. ¿Qué más? Bueno, es que vamos como un poquito atrasados con los videos, pero ahí vamos saliendo poco a poco. Vienen buenas cosas, vamos a intentar ahí con nuevas cosas dentro de Golden Chunk también. Vamos a abrir un Golden Chunk de Instagram, más bien un Instagram de Golden Chunk. Y muy a regañadientes, pero vamos a intentar toda la onda en TikTok, a ver si funciona también estar sacando por ahí unos buenos pares. Y pues bueno, ya lo vieron en el título. Vámonos con esto, que antes que nada vamos agradeciendo a toda la banda de 2 Feet Under. Siempre se han rifado. Súper chido, son súper buena onda. Los regios. Abriendo la caja viene este sticker. ¿Se acuerdan una historia que hace mucho posté que se animaba a esto afuera de su tienda? Es un mural gigante. Está súper bueno. Y pues aquí trae como el link de Spotify, ¿no? Pues bueno, vamos sin hacerlo tanta emoción. Viene dentro de la cajita el sticker de la banda de 2 Feet Under. Y pum, papaya de Celaya. Qué cosa más linda. La presentación de la caja está increíble, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que está súper fuerte el viento por acá. Y pues bueno, ya les enseñé un poquito la caja. Veamos ahí la colaboración de Adidas con The Simpsons. Y pues bueno, el lanzamiento obviamente por la página fue como de esas veces casi imposible. Según yo se lanzaba unos días después, pero pues bueno. De esta colección, ya sabemos, el Krusty, ZX10000 Krusty, fue de la ZX, bueno, de los 26 pares de la A a la ZX que salió. Y yo siento, no sé si han visto como ese patrón que sale uno y de ahí vienen los demás. Salió este ZX10000 de Krusty y viene toda la onda de lanzamiento del textil con Adidas y The Simpsons. Bueno, toda la línea de ropa estuvo buenísima. Y también salió el, si no me equivoco, Superstar Squishy. Luego salió este. Yo pensé que este iba a ser el último, pero salió el Forum, que es el de cerveza Dove. ¿Qué otro salió? Y ya, ¿no? Bueno, con el Krusty creo que ya en los 4. Y y pues, lo más esperado, por lo menos para mí, porque me gusta mucho más la onda runner, ya lo saben, es este Krusty. Y pues bueno, el más esperado, al menos para mí, porque saben que me gusta mucho la onda runner, es este ZX1000C de llamarada de Moe. Vamos a ver los detalles de la cajita en un acercamiento de la caja, ¿no? Mejor. El detalle de la caja está increíble, ¿no? Por acá vemos la parte de arriba, es como la antena de televisión. Y por delante, vamos a girarla, The Simpsons. Muy chingón el trabajo que hicieron hasta en la caja, ¿eh? Por la parte de atrás vemos los legales de Matt Groening, The Simpsons y Tony Television. Y ahora sí, vámonos al par. Pues bueno, vamos a abrir este par. Hablando un poquito del par, pues ya saben que el ZX1000, pues viene de... Este está un poquito mugroso, pero este ZX1000 viene desde los archivos, bueno, del archivo de Adidas. Este es el que se sacó un 1 a 1. Pero vamos a ver todos los cambios con esta edición de los Simpsons. Vemos ahí como unos cambios en los materiales. Y vamos a ver el punto de vista. Mientras, el unboxing. Uf. Igual que en la caja de Krusty, vemos el detalle en el papel,
que viene como... Bueno, no viene. Viene el logo de con los Simpsons. Ahorita en el acercamiento lo va a... no, qué chulada. Uff. Los colores están poca madre, ¿eh? Y luego empezamos a ver las cositas aquí. Sí, hay cambiecitos en materiales sobre todo, comparado con este, pero los detalles están espectaculares, ¿eh? Sí, si quieren vamos comparándolo con este. En la parte de atrás, pues vemos que sí trae el logo de Adidas. El material aquí cambia de este mesh a esta como tela un poquito más abierta. Es un mesh más abierto, pero se siente como delicado, ¿eh? O sea, sí hay que tenerle cuidado. Trae por acá adentro. Ah, bueno, trae sus extra laces en negro. Ah, puede ser que levanten en negro el par, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Bueno, vamos a ver ese cambio. El lace lock de aquí está poquísima madre. Es un Llamarada Mou. Ya saben, la bebida esa que inventó realmente Homero Simpson, pero el pinche Mou se la bajó. La textura como del mesh abierto se extiende por toda la lengua. Toda la lengüeta. Y hasta arriba, Flaming Mou. Flaming Mouse. Perdón, sorry. El inglés. Por la parte de atrás ya vemos aquí el logo de The Simpsons. Y veamos si trae algún detallito en la parte de adentro. Pues nada, trae el logo de Adidas, The Simpsons. Y ahí viene como toda la onda de Matt Groening. Órale, se dejó venir la lluvia súper buena. Ya saben, por la parte de abajo el clásico sistema Torsion. Viene el morado y el soft cell en amarillo. Es mucho la combinación que manejan acá. Puta, está granizando súper fuerte. Voy a cerrar esa ventana. Se metió el granizo, me quedó hasta un granizito acá en la mano. ¿En qué estábamos? Ah, sí, la combinación de colores que maneja el par está súper chida. Es un morado con el... Ya habíamos visto que esta línea negra es como para la ilustración. Da como un perfil y define los planos en la animación. El suede fíjense que se siente mucho más rico este suede a comparación del R. Yo me quejé un poquito de este suede que era como más de uso rudo, pero aunque el color es de mírame y no me toques, este se siente más rico, ¿eh? Al tacto por lo menos sí se siente más rico. Este lace lock pensé que iba a ser de metal como el de Krusty, pero creo que no. No, sí es de metal. La combinación de colores está súper interesante. Vemos que va en los morados y pues lo de la flama, ¿no? El rojo, naranja, amarillo. Y la selección de materiales está súper interesante. Vemos aquí en las franjas. Es como un material tipo piel. No sé si sea cuero realmente, pero sí es como tipo piel. Y trae el filo muy grueso en color negro, en hilo negro. Lo hace como distinguirse del mesh morado que vemos aquí al fondo, que se extiende por todo el par. Y lo que está increíble también es la flama. Trae aquí como este material en rojo, es igualito al de las tiras. Luego viene como un bordado en color naranja, que se ve poca madre, y termina en la flama amarilla, que es igual como este material, pero en color amarillo. El detalle está poca madre, ¿no? Es un gran par, creo que la super rompieron con esta colección de los Simpsons. En las agujetas ahora no dice nada, ¿ustedes creerán? Sí, ¿no? Nada más viene la agujeta con el filito en amarillo, pero listo. No trae mayor detalle de ninguna colección, ni logo de los Simpsons, ni nada. El par está súper bueno, vamos a ver qué tal queda. Pero pues si ya conocemos el ZX1000, pues seguramente va a ser igual de rico. Y pues bueno, vamos a unos acercamientos, ¿no? Porque vale la pena con este par. Vámonos.
Flaming Mow. Super, ahí vemos ya el detalle de la caja. ZX1000 Simpsons Flaming Mow. Estos los pedí 7.5, vienen a la talla. Pero ya saben, si les gusta un poquito más ajustado, pues pidan media menos. Si les gusta más holgado, pues media más. Pero a la talla funciona muy bien. Tal cual el par, creo que ahí se alcanzan a ver muy bien los colores. Sí, es un rojo súper vivo. A lo mejor me mancho mucho con la iluminación, pero es para que vean bien cada detalle. Este es el textil que les digo en morado, que se extiende por todo el par. Y vemos el detalle ahí de las franjas, como decía. Comparado con el R, es el retro. Este viene en textil con un filo negro y aquí ya viene como en algo tipo piel, con los filos bien marcados en negro. En el que teníamos también aquí trae el logo de Torsion en un lateral y de este lado no lo trae. Pero los detalles de la suela, todo eso es igualito. Las inclusiones de color, bueno, este trae también aquí este filo rojo, es más visual, se ve muy chingón. Y en vez de azul, pues ahora los traen en rojo, ¿no? Para que combine con la gama de colores. Este detalle que enamora. Miren nada más ese lace lock, se ve poca madre, ¿no? Es una llamaradita de Mow. Arriba en la lengüeta dice Flaming Mows. Y por la parte de atrás, los Simpsons. Como les decía, es un par que está increíble. Si lo comparamos con el retro, pues a lo mejor sin nada que ver. Pero llama mucho la atención, está increíble. Creo que para mí es el más esperado de los lanzamientos de los Simpsons. Pues bueno, ahí tiene unas super tomas de cerca. Aquí vemos las extra laces que vienen en negro. Y creo que se va a levantar, ¿no? Pues ya, es un par más que está aquí en Golden Choink. Recomendable al 1000%, ¿eh? Y platicaba que tenemos dos. Tenemos uno del 7 y uno del 7.5. 7.5 es mi talla. Pero el 7 lo armamos gracias a Tony de la Crew Special en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí en México ya se habían agotado y allá como que todavía había. Entonces, ¡pum!, armamos el movimiento y Tony nos hizo segunda con eso. Entonces, los estamos esperando para armar esa dinámica. Y listo. Digan ustedes que sería un buen video de Golden Choink, sino un buen on-fit. Así que vámonos con ese on-fit. Bueno, así llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por suscribirse, por seguirnos en el canal, por contactarnos ahí por Instagram también. Como les comenté, vamos a abrir ahora el Instagram de Golden Choink.
Ahí también como que vamos a tener mucho más actividad. Digo, en el de HedgeMesh sigo posteando las imágenes y todo eso, pero Golden Chunk ya como mucho más especializado con el canal. Y este video en especial viene cargado con buenas noticias, porque no solo tenemos un par de Llamarada Mouse, sino tenemos dos. Y queremos hacer una dinámica con ustedes. Entonces déjenme en los comentarios cómo ven esa dinámica, si les interesaría o no, para ver si arrancamos con una nueva modalidad en Golden Chunk, ¿no? De tener algún par y hacer alguna dinámica con los seguidores. Y esténse muy pendientes ahí de las redes sociales. Yo creo que por Golden Chunk vamos a comunicar cómo va a estar el pedo. Y pues buenísimo, ¿no? Traer como la onda de acercar pares que sean súper exclusivos para los seguidores. Y pues a manera de agradecimiento por seguirnos, obviamente, pues darle esa continuidad a más pares y pues tratar de traer pares muy chingones, ¿no? Así como este. Creo que es muy buen comienzo y seguimos en esto, ya saben. Saludos a la banda de Tres Tiras Siempre. No sé si alguien más lo armó por ahí, pero de lo que se pierde, mis chavos. Runner ZX. Y queremos agradecer de nuevo también a la banda de 2 Feet Under. Muchas gracias por la atención, siempre dándole seguimiento, gran servicio al cliente. Ahí nos falló un poquito el envío, que era express y todo eso, tardó nada más un poquito más, pero llegaron realmente muy rápido. Y gracias a la banda de 2 Feet Under, a la banda de Tres Tiras Siempre. Y no se despeguen, por ahí vamos a tener más dinámicas, porque a raíz de esto salió por ahí una pieza que no es de Adidas, pero la gente tiene curiosidad. En redes sociales la vamos a dar seguimiento, y también yo creo que vamos a armar un sorteo con eso. A movernos ya con esta onda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo lo ven? ¿Les late? Dentro de los saludos y todo, vamos ampliando como la red también de conocidos con este mundo de Adidas, que es chiquito, pero gracias también a nuestros nuevos amigos alemanes. Por acá dejo el Instagram de Peter, es un tipazo. Ya saben, también a los de Adi Family, muchísimas gracias. A los de Tres Tiras Siempre, entren a este Instagram y por ahí van a ver a toda la comunidad que va creciendo también. Y pues listo, muchísimas gracias. Seguimos con esto y vámonos. Llamarada de Moe, pasada.